Entonces, mientras el enemigo esté haciendo lo que está haciendo, Dios te va a ir formando y capacitando y dándote las herramientas y la fortaleza para cuando venga el enemigo a querer destruirte otra vez, por lo mismo, a querer golpearte otra vez para que tú vuelvas a caer, ya no va a poder. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, amén, donde siempre estamos dispuestos, amén, como una vasija para poder dar una palabra de parte de Dios que pueda impactar tu espíritu, llenar tu corazón, que pueda ser de bendición para ti. Así que en esta hora, gloria a Dios, yo traigo un tema que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y quiero que te puedas mantener atento para que tú puedas recibir lo que el Señor tiene para ti, amén. Así que vamos a la palabra de Dios y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 11, amén. Segunda de Reyes, capítulo 11, desde su versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y él estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor dirigiendo en este momento, gloria a Dios, este tema, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos en este momento. Te pedimos que no sean mis palabras, Señor, sino la tuya llegando a los corazones, Dios mío, alimentando, Señor, a cada vida, a cada persona que está ahí, Señor, que quiere recibir una palabra, que quiere saber cómo puede levantarse otra vez, Dios mío. Ayúdale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Una de las cosas que diría yo, porque en el mundo cristiano tenemos muchas guerras, tenemos muchas batallas. La guerra del creyente no se acaba. Hay gente que piensa que luchó, ganó un pleito, pero está bien, tú vas a tener una victoria, pero hay más guerras que hay que pelear. Recuérdense que cuando el Señor levanta a Josué, lo levanta con un ministerio de guerra, de conquista. Y Josué se levanta, pero para llegar hacia el propósito y hacia la victoria grande, la victoria mayor, primero Josué tuvo que pasar diferentes guerras. Guerras pequeñas, medias grandes, pero para poder llegar hacia el propósito que el Señor tenía, hacia la tierra prometida, antes de llegar ahí, primero hubieron un sinnúmero de guerras anteriormente. O sea, el Señor te puede decir a ti, tú vas a llegar a tal sitio, tú vas a tener tal victoria, pero antes de eso siempre van a venir guerras anteriores por pasos que tú vas a tener que ir venciendo. En este camino, en el camino de Dios, es así. Dios te da una palabra o te dice que tú vas a llegar a cierta posición, a cierto nivel o que vas a obtener ciertas cosas, pero tú tienes que saber que van a llegar muchas batallas que van a envolver esa palabra. Esa palabra viene acompañada de mucha guerra espiritual, viene acompañada de mucho sacrificio, viene acompañada de mucho ataque. Ahora bien, hay mucha gente que dentro de toda la guerra espiritual que nosotros estamos atravesando, hay una guerra que es muy fuerte, que es muy poderosa. Y es una guerra que no se pelea con lo que está afuera, sino con lo que está dentro de nosotros. Y usted dirá, hermana Cindy, ¿a qué usted se refiere? Sí, porque hoy vamos a tocar un tema muy poderoso, muy interesante, y vamos a estar hablando acerca
de eso, acerca de el levantar espiritual. Amén. Y cuando hablamos de levantar, usted dirá, ¿por qué cuando usted habla de levantar, habla de guerra espiritual? Usted lo va a ver más adelante y usted se va a dar cuenta el por qué la guerra espiritual tiene que ver con tu levantar espiritual. Nosotros leímos aquí acerca de la historia de la Biblia, cuando habla acerca de Atalía. Amén. Todos conocemos que Atalía era la madre de Ocosías, que fue un rey que lamentablemente no hizo las cosas que debió de hacer, no caminó como Dios quiso que él caminara, y esto hizo que se formara el caos. Vino un caos, vino algo muy fuerte que tocó este reino, y dice la palabra del Señor que ahí hubo una guerra muy fuerte donde su madre se levanta y dice, bueno, yo quiero reinar, y para yo reinar yo tengo que matar toda la descendencia. Esta mujer se levanta con este pensamiento. ¿Por qué ella se levanta con este pensamiento? Porque cuando el enemigo quiere matar el propósito de Dios en tu vida, el enemigo sabe de la manera en la que actúa. Hay muchas personas que dicen, Señor, yo me quiero levantar, pero tú te quieres levantar ¿para qué? Hay un propósito detrás de tu levantamiento. Cuando tú te levantas en Dios, es porque tú vas a ser un instrumento que Dios va a utilizar para algo. Tú tienes un propósito, tú tienes algo que viniste marcado, diseñado desde antes de la fundación del mundo para hacer aquí en la tierra. Ahora, ese propósito es lo que el enemigo quiere detener. ¿Y cómo el enemigo lo detiene? Lo detiene cuando hace que tú mismo no puedas avanzar y no puedas ganar la guerra espiritual que tú tienes dentro de ti. Hay muchas personas que a medida que va pasando el tiempo, ellos van entrando en un estado de decadencia espiritual. Hay mucha gente que siempre está en el suelo y dice, Señor, pero ¿cómo yo puedo levantarme? ¿Cómo yo puedo otra vez tomar la espada? Porque siento que no tengo fuerza, no tengo la capacidad de yo poder levantarme otra vez. Hay personas que anteriormente eran gente de mucha oración, pero ya no oran. Hay personas que habían personas que eran personas de mucho predicar, de mucho hacer la obra de Dios, pero no la hacen. Están entrando en un tiempo de caos, en un tiempo donde se han ido muriendo mucho de su ministerio y mucho de sus llamados, y ellos quieren volver a retomar, pero sienten que no pueden. Y ahí es que vamos a entrar al punto número 1. Amén. Para tú poder levantarte en Dios, lo primero que tú tienes que hacer es esconderte en su presencia. Amén. Aquí la Biblia lo habla claro. Mire qué poderoso, y mire lo que dice aquí. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Amén. Aquí nosotros podemos ver una enseñanza poderosa. ¿Por qué? Porque había un reino y este reino estaba siendo eliminado, pero no había quien se pudiera levantar algún día en este reino, porque según Atalía ya ella había matado toda la descendencia. Pero ella nunca pensó que la hermana de Ocosías iba a tomar a Joás y lo iba a esconder. Entonces, para nosotros levantarnos en Dios, la primera etapa que un creyente debe de tener no es salir con el pecho abierto y decir, ya yo me levanté, yo tengo toda la fuerza. No, no es confiarse en sí mismo. Amén. Lo primero que nosotros debemos de hacer para poder levantarnos y poder darle un crecimiento espiritual
amén, a nuestra vida es escondernos en la presencia de Dios, donde Satanás no pueda tener acceso a nosotros. Entonces, había una palabra que tenía este rey. Este niño era un rey, sí, tenía sangre real, sí, él la tenía. Tú que me estás escuchando, ¿tienes un propósito poderoso? Sí. Dios te ha dicho que tú vas a reprender fuertes principados, sí. Dios te ha dicho que tú vas a predicar en grandes escenarios. Dios te ha dicho que donde tú llegues van a suceder milagros. Dios te ha dado muchas promesas, sí. Tú tienes las condiciones, sí, pero no tienes el desarrollo, no tienes la madurez, no tienes lo que le faltaba al rey para sentarse a reinar. Entonces, para tú poder levantar algo que el enemigo ha destruido en tu vida, para tú poder levantarte en Dios, lo primero que tú tienes que hacer es esconderte en su presencia. Porque hay mucha gente que por no esconderse el tiempo que debe de esconderse, ellos salen y el enemigo le golpea y ellos vuelven a caer. Y por eso hay gente que dice, Señor, yo te acepté en mi corazón, yo decidí levantar el pacto, yo decidí hacer en este año lo que tú me estás diciendo que yo tengo que hacer, pero yo lo estoy haciendo, pero yo siento que cada vez que me levanto, vuelvo y me caigo. Y cada vez que me levanto, vuelvo y me caigo. ¿Y por qué pasa esto? Porque no duraste el tiempo suficiente escondido en Dios. No duraste el tiempo suficiente escondido en su presencia. La palabra de Dios dice aquí claro, dice que cuando Joás, este bebé, estaba escondido, dice que Atalía reinaba. ¿Por cuánto tiempo? Míralo aquí donde lo dice. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. O sea que en 6 años, este niño estaba escondido. En 6 años, este niño nadie sabía de él. Este niño no estaba exponiéndose a lo que lo podía destruir. En 6 años, este niño nadie sabía de él. Lo malo, lo que lo atacaba, lo que podía ser una amenaza para él, no podía tener acceso. Y hay mucha gente que no se puede levantar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos han salido de la cobertura y han ido a enfrentar cosas que todavía ellos no tienen la capacidad ni la madurez para poder enfrentarla. Hay mucha gente que me está escuchando que sabe lo que Dios le está hablando. Entonces, tú no puedes creer que porque ya tú estás avanzando un poco en Dios, porque te sientes bien, porque sientes que ya estás ahí, ya es el tiempo para tú ir otra vez a tocar la puerta a algo que antes te destruyó, que antes te tiró en el suelo otra vez. Si tú sabes que tú tienes debilidad con algo, si tú sabes que hay algo que te hace la guerra, algo que hizo que tú estuvieras en el piso, y ya tú te sientes fuerte y tú te sientes que tú eres el más grande y que tú puedes ir a vencer eso, ten mucho cuidado. Porque así no puede haber un verdadero levantamiento. Para tú levantar tu vida espiritual tiene que haber una base y un fundamento en Dios. ¿Por qué? Se necesitaba que el bebé que estaba pequeñito pudiera cumplir 6 años. Y que había un tiempo específico para que este niño volviera a darle la cara a Atalía. Y el tiempo no lo determinaba su condición. No decía, no, porque ya él es rey y ya él tiene que ir. No, ya él es rey. Atalía, míralo aquí. No era el tiempo. Porque si él salía antes del tiempo, Atalía lo mataba. Y eso es lo que está pasando. Hay gente que empieza a buscar de Dios, pero suelta eso porque se siente seguro. Dice, bueno, yo me metí con Dios una semana.
Estoy buscando de Dios un mes, estoy buscando de Dios 2 meses. Bueno, yo voy a tomar un descanso, sí. Hay gente que toma descanso, se descuida espiritualmente y dice, bueno, ya yo me siento bien, ya yo siento que Dios hizo una obra en mí. Sí, Dios hizo una obra en ti. Sí, Dios está trabajando en ti, pero todavía no es el tiempo de tú salir de esa búsqueda. Todavía no es el tiempo de tú salir de esa intimidad con Dios. Y yo quiero que tú entiendas este primer punto. Para tú poder levantarte en Dios, para tú poder estar firme, primero tú tienes que tener un tiempo construyendo una base espiritual. No hay más nada. Una base espiritual. Mientras Atalía reinaba, este niño se formaba. Entonces, mientras el enemigo esté haciendo lo que está haciendo, Dios te va a ir formando y capacitando y dándote las herramientas y la fortaleza para cuando venga el enemigo a querer destruirte otra vez, por lo mismo, a querer golpearte otra vez para que tú vuelvas a caer, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque cuando Él venga te va a encontrar sentado en tu posición. Te va a encontrar sentado ahí. Ahora vamos a ir al otro punto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiadad y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo, ¿dónde? En la casa de Jehová. E hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Escuche esto. Hubo algo que pasó aquí, y es que lo primero que nosotros podemos ver es que algo estuvo oculto. El niño estuvo en un periodo oculto por ese lapso de tiempo. Pero luego, a las primeras personas que pudieron darse cuenta de lo que Dios estaba formando, eran gente que estaban aliados, que estaban en la misma visión y en el mismo propósito. ¿Por qué? Porque si el sacerdote hubiese tocado puertas de personas que no tenían el mismo propósito y que no entendían lo que estaba pasando, ¿qué iba a pasar ahí? Esa gente se iba a rebelar y iba a destruir el propósito de Dios en la vida de este niño. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para que tú te puedas levantar en Dios, la gente que está a tu alrededor tiene que tener la misma visión y tiene que entender y ayudarte en el mismo propósito que Dios diseñó para ti. Hay personas que se levantan en Dios, pero hay gente que hace que ellos vuelvan atrás. ¿Por qué tiene que haber una alianza con gente que esté en tu mismo propósito? ¿Por qué? Porque cuando tú haces alianza con gente que no está en tu propósito, tú te atrasas. Cuando tú haces alianza con gente que no está en tu propósito, esa gente te desenfoca. Y se lo voy a decir claro. Hay personas que tú tienes que romper con eso para que tú puedas levantarte. Porque es la misma gente con la que tú estás haciendo alianza la que va a determinar si tú vas a poder seguir en la siguiente etapa o si tú te vas a atrasar. Porque ya el niño, el tiempo de soledad había pasado. Ya el tiempo de que el niño esté ahí había pasado. Ahora, para que viniera el otro tiempo, el tiempo de la guerra, el tiempo donde Atalía tenía que removerse de ahí, el tiempo ya de él poder tomar la posición, se necesitaba de gente, pero de gente que estuviera en la misma visión. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tú levantarte en Dios, de quiénes están influyendo en tu vida, quiénes están influyendo en tu manera de actuar,
¿Quiénes te están hablando por ahí atrás? Te están diciendo, mira, haz esto, haz aquello. Ten mucho cuidado, porque un mal consejo, una palabra equivocada, puede hacer que tú, tanto que duraste formando algo, tanto que duraste levantándote en Dios, por estar influenciado por gente que no debe de estar ahí, puedes retroceder hacia atrás. Y lo peor, se puede destruir lo que por tanto tiempo a ti te ha dado brega a levantar. 6 años este niño se estaba formando en la intimidad. 6 años este niño estaba en el secreto. Y al 7º era el momento de él hacer alianza. Era el momento de buscar, pero de buscar gente, de buscar apoyo. Porque no nos podemos levantar solos. Tenemos que levantarnos con la ayuda de Dios, pero también tenemos que buscar gente que nos ayuden a poder mantenernos ahí. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Cuáles son la gente con la que tú te desahogas? ¿Cuáles son la gente que están influyendo en tu vida? Porque eso va a influir también en tu levantar espiritual. Si las conversaciones que tú tienes son conversaciones fuera de lugar, ¿cómo te vas a levantar en Dios? Si la gente que te rodea son personas que lo que te invitan es a cosas que no están en tu propósito, a cosas que están fuera de la palabra, ¿cómo tú crees que te vas a poder levantar en Dios? Entonces, las alianzas que nosotros vamos a hacer son con gente que también quieran que Atalía deje de reinar. Las alianzas que nosotros vamos a hacer son con gente que quieran que tú te levantes. Con la gente que el sacerdote buscó, eran gente que querían que el niño estuviera sentado ahí. Y hay gente que no te quiere ver en los caminos de Dios. Hay gente que no te quiere ver en santidad. Yo recuerdo que cuando yo entré a los caminos de Dios, yo me convertí muy jovencita. Yo me convertí desde niña, iba a la escuela bíblica y todo eso. Pero luego de ahí, cuando yo realmente tomé una madurez, fue cuando ya yo tomé la iglesia con esa madurez. Y en ese tiempo fue donde yo entonces empecé a conocer a Dios. Y cuando yo empecé a conocer a Dios, cuando yo empecé a formar mi base, donde nadie me conocía, donde nadie sabía de mí, solamente Dios y yo, porque yo empecé a conocer a Dios. Eso es lo que pasa en la intimidad. Tú conoces el Dios que tú le sirves y también te vas conociendo tú mismo. Y cuando yo empecé a entrar en este ciclo, yo recuerdo que yo tenía muchas amistades, pero de repente las amistades empezaron a reducirse. Y mientras había amistades que me invitaban, mira, vamos para acá, vamos a compartir aquí, sanamente, claro, eran en el ámbito cristiano también, escucha esto, no eran gente que estaban fuera del ámbito cristiano, eran personas cristianas. Mira esto, mira aquello, pero realmente no eran personas, eran gente que me rodeaban, pero esa gente que me rodeaba no eran gente que tenían mi misma visión, no eran gente que estaban enfocada en lo que yo estaba enfocado, no eran gente que querían conocer a Dios como yo lo quería conocer. Entonces de repente yo misma, no fue que nadie me dijo, mira, fui yo la que empecé a acercarme a personas que me podían ayudar. Y yo recuerdo que yo, más o menos a la edad de 12 años, 11 años, 13, en esas edades, yo empecé a buscar ancianos de la iglesia. Yo empecé a juntarme con personas bastante mayores que yo siendo una jovencita, pero empecé a juntarme con ellos porque yo sentía que esa gente era la que verdaderamente me iban a encaminar y me iban a enseñar a mí lo que yo tenía que hacer para yo poder ser, primero, una hija de Dios verdadera y segundo, para yo poder ser usada por Dios.
Y yo recuerdo que todas mis amistades de repente cambiaron. De repente ya mis amistades que eran antes no eran las mismas. Porque yo empecé a hacer, sin darme cuenta, alianzas correctas. ¿Y qué es lo que hacen las alianzas correctas? Las alianzas correctas te mantienen en el propósito. ¿Por qué? Porque cuando yo decía, yo quiero buscar de Dios, yo quiero entrar 3 días en ayuno y oración, había una anciana de la iglesia con la que yo me juntaba mucho. Y yo le decía, yo tengo una hambre y una sed de buscar de Dios. Y yo quiero entrar 3 días. Ella me decía, yo quiero entrar 7. Yo quería 3, ella quería 7. Escuche esto. Y así, yo digo que yo no crecí sola. Yo no me formé sola, no. Yo me formé porque me pegué de fuente y de gente que me ayudaron en mi formación espiritual. Y así hay mucha gente que no puede levantarse, que no puede crecer, que no puede llegar a donde Dios dijo que va a llegar porque está pegado a gente que la están secando y la están desviando del propósito de Dios. Entonces, el segundo punto es este. Nosotros tenemos, para poder levantarnos en Dios, saber elegir de quién nos vamos a apoyar. Yo digo que esto es como cuando hay una persona que está débil, vamos a decir una persona que está inconsciente. Lo primero que hace esta persona es que se despierta. Es el primer paso. Y el primer paso es así para levantarte. Cuando tú estás en tu cama, lo primero que tú tienes que hacer es despertarte. Ok, ya te despertaste. Pero lo segundo es que para tú levantarte tienes que apoyarte de algo. Y de lo que tú te vas a apoyar es de la alianza. Son de la gente. Pero esta gente son las que te van a llevar hacia donde el maestro. Así la Biblia habla acerca del paralítico. Dice la palabra de Dios que había un hombre que era paralítico. Este hombre no podía caminar, no podía moverse. Pero hubieron 4 que lo ayudaron, lo levantaron y lo llevaron hacia el maestro. Y hay personas que están ahora mismo en el suelo, que están tumbadas, pero si te conectaste a la alianza correcta, Dios puede utilizar vasos, Dios puede utilizar gente para que tú te levantes otra vez. Dios puede utilizar personas que sean un puente, que te motiven a tu buscar de Dios. Cuando tú ves que una persona solo te va a hablar de chisme, solo te va a hablar de cosas negativas, tienes que romper esa alianza. Y tienes que construir alianza con gente que te motiven cada día a buscar de Dios. Entonces, vamos a ir al otro punto. Dice aquí. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia en la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta del sur y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen en el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en la fila sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Escuche, los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno lo suyo, esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de las centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y al templo en derredor del rey.
aquí nosotros podemos ver el punto número 2. Para tú levantarte en Dios, lo primero que tú tienes que hacer es estar precavido y estar preparado para cuando venga aquello, para cuando venga a atacarte, aquello que antes te había golpeado. ¿Qué quiero decir? Cuando el niño sale, pero el niño sale con una preparación, con un plan, con una estrategia para atacar lo que lo atacaba. O sea, que no es que Dios quiere que tú te levantes, obviamente, ya después de todo lo que he explicado anteriormente, no es que te vas a levantar sin fuerza y sin base y sin fundamento, porque si lo haces así, va a volver otra vez a estar en ese, hoy me caigo, mañana me levanto, hoy me caigo. No. Cuando ya tú te levantas con una base, cuando ya tú te levantas con un fundamento y cuando tu ambiente, la gente que está a tu alrededor está en alianza, o sea, tú has sacado cualquier gente que te quiera desviar, entonces tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar activo para tú poder saber y para tú poder protegerte, para atacar lo que antes a ti te destruyó. Y esto es un punto muy importante porque aquí va a jugar un papel fundamental lo que es esta cita bíblica que dice que el justo ve el mal y se esconde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que llegaron hasta este punto. Son gente que, bueno, están bien espiritualmente, son gente que ya Dios lo ha levantado, ya tienen esa base espiritual, pero eso sigue vivo. Lo que te destruyó sigue vivo. Lo que te hizo dejar la iglesia tal vez, o lo que te hizo separarte de la relación con Dios que tú tenías antes, sigue vivo. Entonces, el rey no podía tomar la posición si Atalía seguía viva. Tú no puedes crecer y desarrollarte si todavía tú tienes vivo cosas en tu vida que a Dios no le agrada. Entonces, algo tiene que morir para que algo tenga que vivir. Para que el rey pudiera reinar, para que el niño pudiera sentarse en el trono, tenía Atalía que ser quitada. Entonces ya Dios te da la fuerza en este punto para tú poder deshacerte y quitar aquellas cosas que a Dios no le agradan de tu vida. Para tú poder romper con eso. Para que Atalía pueda de una vez por todas ser quitada de un lugar que no debe de estar. Porque hay veces que hay cosas que te están dominando. A veces Atalía está reinando en tu vida. Y para que Atalía se quite y reine Cristo, tú tienes que estar fortalecido en Dios. Tú tienes que tener una decisión, un pensamiento de tú estar vestido para la guerra. Hay mucha gente en estos tiempos que está peleando por una bendición, que está peleando por una buena casa, que está peleando por muchas cosas de la tierra, pero poca gente está peleando para que Dios reine en su corazón. Así que en este momento yo quiero que tú abraces esta palabra, yo quiero que tú la recibas, yo quiero que esta palabra para ti sea de bendición. Yo quiero que tú tomes estos puntos que yo he dado para que tú te puedas levantar, para que estés firme, para que ya no estés fluctuante. Porque la única manera en la que nosotros podemos vencer es si podemos tener una firmeza espiritual en nuestra vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Espero que esta palabra haya sido de bendición y te habló tu hermana y amiga Cindy Jaques. Hasta aquí hemos llegado en tu canal Excelencia Cristiana Televisión.